Traducción al español. Hola amigos. Esta noche comenzamos con los hechos inquebrantables sobre la Edad Media. Ya saben esos que la gente repite en cenas en documentales y en las clases de historia del instituto, y que están completamente equivocados. Así que antes de ponerse cómodos, tómense un momento para darle like al video y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan lo que hago aquí. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es para ustedes. Siempre es fascinante ver quién se une desde diferentes partes del mundo. Ahora bajen las luces. Quizás enciendan un ventilador para ese suave murmullo de fondo. Y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. Uno de los mitos más tercos sobre la Edad Media es que la gente pensaba que la Tierra era tan plana como una bandeja, y que si navegabas lo suficiente caerías en el abismo como un lemming medieval. La imagen es tentadora: marineros nerviosos asomándose por la borda preguntándose si verían dragones o simplemente una caída muy larga. Por desgracia para esa imagen dramática, los eruditos medievales ya sabían que la Tierra era redonda. De hecho, lo sabían desde hacía siglos. Los griegos antiguos la habían medido con palos, sombras y matemáticas, lo que es el equivalente histórico a ganar un Nobel con una regla y un poco de sol. Eratóstenes lo hizo en el siglo XIII, y su método aún se enseñaba en la Edad Media. Así que el monje promedio no pasaba las noches preocupado por precipicios cósmicos. El mito de la Tierra plana se popularizó en el siglo XIX, gracias a escritores que querían presentar la Edad Media como una larga obra de ignorancia. La biografía de Colón, escrita por Washington Irving, lo retrató como un valiente que desafiaba a todos los terraplanistas de su época. La realidad es que el verdadero debate en tiempos de Colón no era ¿es redonda sino cuánto mide? Colón pensaba que era mucho más pequeña de lo que realmente es. Un error que, de no haber sido por América bloqueando su camino, habría significado morir de hambre en medio del Pacífico. Incluso los marineros comunes sabían de la curvatura de la Tierra, veían cómo los mástiles desaparecían en el horizonte antes que el casco. No necesitas un doctorado para notarlo a menos que intentes ignorarlo a propósito. El arte medieval incluso mostraba globos terráqueos en la mano de Cristo y reyes posando con ellos como si acabaran de inventar la geografía. No es algo que harías si creyeras que gobernabas sobre el frisbee más grande del mundo. Sí, la clásica imagen mental que cada persona medieval era una criatura sucia infestada de pulgas y que temía al agua como si fuera brujería. Supuestamente vagaban por las calles oliendo a oveja mojada y a decepción. Una caricatura satisfactoria, pero al igual que lo de la Tierra plana, es falsa. En realidad, los europeos medievales se bañaban mucho más de lo que se les reconoce. Los baños públicos eran comunes en las ciudades y funcionaban como centros sociales donde la gente podía ponerse al día con los chismes, cerrar negocios y en algunos casos disfrutar de servicios adicionales por un costo extra. Digamos que algunos eran el equivalente medieval de un spa de lujo. Incluso en zonas rurales, lavarse no era raro. Ríos, lagos y toneles en los patios servían para ello. Existía el jabón hecho de grasa animal y lejía. No era exactamente artesanal, con aroma a lavanda, pero cumplía su función. Los monjes tenían horarios estrictos de lavado, y la realeza a veces disponía de baños privados con agua caliente. La élite medieval no se quedaba simplemente marinando en su propia suciedad. Encargaban baños perfumados con hierbas como romero, salvia y menta. En otras palabras, practicaban aromaterapia medieval mucho antes de que se pusiera de moda y cara en las tiendas modernas de bienestar. ¿De dónde viene entonces el mito? Culpemos a los siglos posteriores. Durante el Renacimiento y especialmente después del siglo XVI, la teoría médica empezó a creer que bañarse abría los poros y dejaba entrar el aire corrupto. Paradójicamente, la gente de esas épocas
se bañaba menos que sus antepasados medievales. Esto significa que un panadero del siglo XIV probablemente estaba más limpio que un cortesano francés del siglo XVII, aunque oliera más a pan que a costoso perfume. Por supuesto, bañarse no siempre significaba un lavado completo. A veces solo era la cara, las manos y lo necesario para evitar escándalos sociales. Pero la idea de que evitaban el agua por completo es pura calumnia histórica. Incluso los campesinos aprovechaban la lluvia, que era gratis limpia y caía directamente sobre sus cabezas, lo quisieran o no. Otro de los mitos más vagos es que la gente medieval era bajita como enana. Si fuera cierto, los torneos de justas habrían parecido peleas de niños en caballitos de juguete. La verdad es que la estatura media rondaba los 170 centímetros en los hombres y 160 centímetros en las mujeres. No eran gigantes, pero tampoco tan pequeños como para esconderse en un barril de vino. La arqueología biobúa ha sacado suficientes esqueletos como para confirmar que en la Edad Media también hubo gente alta, especialmente entre las clases bien alimentadas. Los caballeros no iban encorvados bajo las puertas, pero tampoco se golpeaban el casco en cada dintel. La confusión viene en parte de la arquitectura medieval. Las puertas bajas no se diseñaban para gente pequeña, sino para evitar que se escapara el calor. Los constructores entendían mejor el aislamiento que la higiene. Si eso significaba golpearte la frente cada vez que entrabas a la despensa, pues que así fuera. Las camas también eran más cortas, pero porque mucha gente dormía semi-incorporada, ya que pensaban que así evitaban los vapores que los podían sofocar. Y con el aire medieval razón no les faltaba. La nobleza con dietas ricas en carne, lácteos y delicadezas importadas solía ser más alta que los campesinos que sobrevivían a base de pan y col. Los cronistas deseosos de agradar a sus patrones exageraban en sus escritos describiendo a reyes que parecían torres catedralicias. Claro, los mismos cronistas también afirmaban que el monarca podía matar un jabalí con una mirada severa. Sí, la mala nutrición, las enfermedades y el trabajo agotador detuvieron el crecimiento de muchos, pero la imagen general es mucho más variada que el estereotipo del hombrecito medieval. Había guardias, larguiruchos, albañiles fornidos y no pocas vendedoras de mercado capaces de tumbarte de un golpe si preguntabas por su marido. Así que no, el mundo medieval no estaba habitado por una raza de miniaturas humanas. Eran personas muy parecidas a nosotros, salvo por la peor salud dental y una alarmante tolerancia a las corrientes de aire. Si uno se cree los libros de historia del instituto de hace 50 años, la Edad Media fue un apagón de 1000 años entre el Imperio Romano y el Renacimiento. Sin arte, sin ciencia, sin progreso, solo campesinos cavando barro, mientras los monjes discutían sobre ángeles en cabezas de alfiler. En realidad, la Europa medieval distaba mucho de ser un páramo intelectual. La época produjo universidades, catedrales góticas, relojes mecánicos y más debates filosóficos que un foro moderno de Internet. La gente no dejó de pensar después de la caída de Roma. Solo pensaban en otras cosas, como cómo evitar que la sopa se congelara en enero, o si era moralmente aceptable cobrar intereses por un préstamo. La etiqueta de oscuridad proviene en parte de escritores renacentistas posteriores que querían halagarse a sí mismos. Al presentar la Edad Media como un pozo cultural, podían hacer que su propia época pareciera un amanecer resplandeciente. Es una estrategia de marketing tan vieja como el tiempo para vender tu producto. Desprecia la competencia. Desafortunadamente, la campaña de difamación se mantuvo. También está el problema de la iluminación. Hoy vemos los interiores medievales en recreaciones con la tenue luz de velas y nuestro cerebro lo traduce como vivían en la oscuridad. En realidad tenían ventanas, lámparas de aceite y antorchas. Claro, no era tan luminoso como una cocina moderna llena de LEDs, pero aún así, la gente conseguía leer, escribir y crear manuscritos tan intrincados que podrían dejarte los ojos doloridos. Y lo de aburrido, la vida en la Edad Media podía ser cualquier cosa menos eso.
Los torneos mostraban hombres con armadura golpeándose hasta quedar inconscientes como deporte. Los artistas itinerantes ofrecían acrobacias, música y comedia, algunas de las cuales hoy te ganarían un baneo en YouTube. Los mercados eran lugares ruidosos y caóticos donde podías comprar un pollo, contratar a un escriba y sacarte un diente en la misma calle. Claro, había inviernos largos y tranquilos en los que no pasaba nada más que chismes y guisos, pero eso es cierto en cualquier época. La diferencia es que los medievales no podían distraerse con televisión. En su lugar inventaban juegos elaborados, contaban historias y a veces organizaban festivales tan salvajes que la Iglesia tenía que intervenir. En algún momento surgió la idea de que los europeos medievales solo vivían a base de repollo hervido y arrepentimiento, en parte porque los historiadores modernos se enfocan en lo que comían los campesinos, lo cual, admitámoslo, no era precisamente digno de una estrella Michelin. Pero decir que toda la comida medieval era insípida es como juzgar la cocina moderna por los sándwiches de gasolinera. La verdad es que las cocinas medievales podían preparar platos tan cargados de especias que tu lengua habría querido presentar una queja formal. Canela, clavo, nuez moscada, jengibre. No eran condimentos raros para ocasiones especiales de la élite. Se añadían a carne, pescado e incluso vino con el mismo entusiasmo que un adolescente usando colonia por primera vez. Sí, las especias eran caras, pero eran un símbolo de estatus, el equivalente medieval a tener un coche deportivo aparcado en tu comedor. Y no se trataba solo de sabor. A los cocineros de las casas nobles les encantaba el color y el espectáculo. Un pavo real asado podía servirse con sus plumas reinsertadas para causar impresión. O un pastel de carne podía contener pájaros vivos que salían volando al abrirlo. Una forma temprana de teatro culinario, aunque probablemente traumática para las aves. Las combinaciones dulce-salado también eran populares. La carne podía cocinarse con frutas secas y miel, lo que suena raro hasta que recuerdas que probablemente has comido pizza con piña. Incluso la gente común encontraba maneras de dar variedad: cerveza, cebollas, hierbas como perejil o salvia y pescado en salazón alegraban una dieta mayormente basada en pan. Claro, a veces la variedad significaba: este pan está mohoso, pero sigue comestible si lo rascas, pero no todo era miseria. Las ferias y mercados estacionales ofrecían la posibilidad de probar productos exóticos como almendras importadas, o si tenías mucha suerte, un trozo de jengibre confitado. El verdadero aburrimiento llegaba en épocas de escasez, hambrunas, asedios o inviernos cuando se acababa el barril de col. Entonces las comidas eran raciones de supervivencia. Pero cuando las cosas iban bien, la cocina medieval podía ser vibrante, llena de sabor y a veces peligrosamente experimental. En algún momento Hollywood decidió que pasar una noche con armadura completa era básicamente estar atrapado en una lata tambaleándose hasta que alguien te empujara como a un refrigerador torpe. Conoces la imagen: un caballero cae de espaldas y no puede levantarse, como una tortuga volteada, mientras su oponente espera educadamente para apuñalarlo. Chequeo de realidad: una armadura bien ajustada pesaba unos 20 a 27 kilos. Es lo mismo que llevar una mochila de senderismo cargada, solo que en vez de tensar tus hombros, el peso estaba distribuido por todo el cuerpo. Los armeros medievales no fabricaban prisiones de metal. Fabricaban sistemas de protección para mantenerte vivo mientras blandías tu espada contra alguien que también intentaba matarte. Los caballeros podían correr, saltar, montar caballos sin grúas y sí, hasta hacer asaltos. Existen manuales de entrenamiento que muestran luchadores totalmente armados, forcejeando, rodando y peleando cuerpo a cuerpo como si estuvieran en una versión medieval de la WWE. Intenta hacer eso con tus vaqueros y luego dime quién está más limitado. ¿De dónde viene entonces el mito del caballero tortuga? Un culpable es un estilo de torneo del siglo XV en el que se usaba armadura extra más pesada, más voluminosa y diseñada solo para justas.
Sí, con eso eras tan ágil como un cobertizo, pero no era armadura de combate. Era equipo deportivo, el equivalente medieval de las protecciones de un jugador de fútbol americano. Otro culpable son las recreaciones victorianas. En el siglo XIX, muchas armaduras eran decorativas, mal ajustadas o hechas de acero demasiado grueso para exhibición, no para batalla. Si pones a un caballero obeso en una de esas, claro que se moverá como un juguete defectuoso. Y por supuesto, están los programas modernos de televisión que prefieren un caballero torpe y lento porque resulta más cómico que uno ágil y letal. La verdad es que si los caballeros hubieran sido tan torpes como sugiere la cultura pop, la Edad Media habría terminado muy rápido. Porque nadie sobrevive en el campo de batalla tumbado en el suelo como un escarabajo esperando rescate. En realidad, la armadura no te hacía inmóvil, te hacía confiado. La clase de confianza que te permite entrar en una pelea con espada pensando, tengo esto bajo control, en lugar de, espero que mi testamento esté en orden. Si uno se cree la mayoría de las películas, la Iglesia Católica medieval tenía un comité especial cuyo único trabajo era quemar libros, fulminar a los astrónomos y gritar hereje a cualquiera con una lupa. Es una gran imagen el monje severo destrozando telescopios a cámara lenta mientras relámpagos iluminan el fondo. La realidad, por desgracia, es menos inquisición y más agencia de financiamiento. Si hubo casos en los que la Iglesia chocó con ciertas ideas, Galileo les manda saludos. Pero la idea general de que la Iglesia medieval prohibía la ciencia es tan exacta como decir que los campesinos medievales vivían todo el año en chozas de barro. Muchos de los que hacían ciencia en aquel entonces eran clérigos. Los monjes copiaban manuscritos griegos y árabes, dirigían observatorios y experimentaban con la medicina entre sesión y sesión de elaboración de cerveza, que, seamos sinceros, fue su experimento favorito. Las universidades medievales donde se producía gran parte de la ciencia fueron en gran medida fundadas y financiadas por la Iglesia. No eran clubes de pasatiempo de fin de semana. Eran instituciones estructuradas que producían eruditos que debatían sobre astronomía, matemáticas, óptica y anatomía. La narrativa de la Edad Oscura proviene en parte de escritores ilustrados que pensaban que despreciar la Edad Media hacía que su propia época pareciera más inteligente. Spoiler: las campañas de marketing engreídas no son un invento moderno. La Iglesia no odiaba la ciencia. Simplemente prefería que encajara dentro de ciertos límites filosóficos y teológicos. Si querías afirmar que la Tierra era redonda, no había problema. Los eruditos lo sabían desde la antigüedad. Pero si querías decir que la Tierra no era el centro del universo, bueno, ahí estabas tocando la jerarquía cósmica y eso podía ser incómodo en las cenas de Roma. También conviene recordar que gran parte de la tradición científica europea sobrevivió precisamente porque las instituciones de la Iglesia la preservaron. Sin aquellos monjes polvorientos en fríos scriptoria, la mitad de las obras de Aristóteles se habrían perdido entre ratones y moho. Y sin el interés de la Iglesia en calcular la fecha de la Pascua, la Europa medieval habría quedado siglos atrás en astronomía. Seguramente lo has oído en algún meme histórico mal cocinado: en la Edad Media la esperanza de vida era de 30 años. Cué la imagen mental de un campesino medieval celebrando su 29 cumpleaños como si fuera su fiesta de jubilación. La realidad, sin embargo, es mucho menos trágica y bastante menos divertida para el público de qué primitivos eran. Ese número, el famoso 30, es un promedio. Y los promedios son complicados. Incluyen a todos, incluso a los bebés. Y aquí está el detalle: las tasas de mortalidad infantil medieval eran brutales. Muchos niños no sobrevivían sus primeros 5 años debido a enfermedades hambrunas o simple curiosidad frente a pozos abiertos. Esas muertes tempranas bajaban el promedio de manera drástica.
Si lograbas superar la infancia, tus posibilidades de vivir hasta los 50 o 60 eran razonables, siempre que evitaras guerras, plagas y algún que otro puñal sospechosamente afilado en los círculos políticos. Los registros medievales están llenos de personas que vivieron lo suficiente como para quejarse de la juventud de hoy en latín. La idea de que todos caían muertos a los 30 también ignora a los monarcas ancianos, obispos campesinos y artesanos de edad avanzada. Incluso los campesinos podían y de hecho llegaban a la vejez. La evidencia arqueológica muestra esqueletos con dientes gastados, fracturas curadas y artritis, señales claras de personas que habían recorrido muchas décadas. ¿Por qué seguimos creyendo en el mito de que todos morían jóvenes? Porque hace que la historia suene más dramática. Y porque decir el promedio era 30, pero por la alta mortalidad infantil no tiene el mismo impacto en una fiesta. Un ejemplo moderno: si mañana todos los niños pequeños desaparecieran, la edad promedio subiría drásticamente. Al contrario, si un tercio de los bebés muriera al nacer, la media caería, aunque los adultos sobrevivientes siguieran cultivando su jardín a los 75. En resumen, los medievales no eran efímeros como mayflies. No llegaban a los 30 para morir instantáneamente como en un episodio de Game of Thrones. La vida era más dura, la medicina peor, pero si pasabas la ruleta mortal de la infancia, tenías una oportunidad justa de convertirte en el anciano del pueblo. Si uno cree en las películas, cada aldea medieval tenía su día semanal de quema de brujas, justo después del mercado y antes de que abriera la taberna. Pero a pesar de su reputación incendiaria, la Europa medieval no estaba iluminando los cielos con hogueras constantes. De hecho, grandes cazas de brujas ocurrieron después de la Edad Media, durante la temprana Edad Moderna. Así que técnicamente, si viajaras en el tiempo a los años 1300, buscando un juicio de brujas, probablemente te aburrirías o te reclutarían para arreglar una rueda de carro. La Iglesia medieval, sorprendentemente, era bastante escéptica respecto a la brujería en sus primeros siglos. La línea oficial en los siglos X y XI era que la mayoría de las brujas eran simplemente personas engañadas o víctimas de superstición. Algunos manuales eclesiásticos incluso afirmaban directamente que creer en poderes sobrenaturales de brujas era en sí mismo herejía. Un giro curioso donde los cazadores de brujas serían los que acabarían en problemas. Claro, había juicios ocasionales, pero quemar no era el castigo habitual. Los métodos más comunes eran la horca, el exilio o la humillación pública. El fuego era caro y los pueblos medievales no estaban ansiosos de desperdiciar buena leña en tu vecino que murmuraba sobre hierbas. La verdadera fiebre de hogueras llegó entre los siglos V y XVII, alimentada por una mezcla de conflictos religiosos, pánico social y la imprenta difundiendo el Malleus Maleficarum, básicamente una guía para detectar brujas escrita por un hombre rechazado por varias mujeres que al parecer se lo tomó muy a pecho. En la Edad Media real, las acusaciones de magia eran más políticas o personales que sobrenaturales. Si se perdía una oveja, culpabas al vecino que no te caía bien. Si fallaba la cosecha, acusabas a la anciana gruñona que no iba a la iglesia. Y si tu marido era infiel, pues quizás la joven viuda de la esquina lo estaba embrujando. Conveniente no. Así que aunque la quema de brujas se ha convertido en sinónimo de brutalidad medieval, es como culpar a los años 90 de TikTok siglo equivocado. Tecnología equivocada mismo. Pánico moral. La Edad Media tuvo muchos horrores reales, pero hogueras constantes de hechiceras no era uno de ellos. Dicho de otro modo, las supuestas brujas medievales pasaban más tiempo siendo objeto de chismes que asándose en hogueras. Las historias de hogueras llegaron después, cortesía de una Europa con mejor imprenta, más paranoia y demasiado tiempo libre. Si creemos a la cultura popular, los campesinos medievales eran estatuas de barro andantes sin voz, sin poder.
y esperando a que un caballero los pisoteara camino a un torneo. La verdad es que tenían más derechos de lo que se piensa, aunque no del tipo que pondrías en tu perfil de citas. Sí, los campesinos estaban en la base de la jerarquía feudal, pero eso no significaba que fueran invisibles ante la ley. Muchos estaban ligados a la tierra como siervos, pero aún tenían derechos reconocidos en los tribunales manoriales, que eran como clubes legales locales sin cuerdas de terciopelo y con muchas más disputas sobre cerdos. Estos tribunales permitían a los campesinos impugnar multas, resolver disputas e incluso demandar a su señor en algunos casos. Aunque ganar era como ganar un concurso de miradas contra el sol. También tenían acceso a derechos consuetudinarios, recoger leña, pastar animales en tierras comunales o pescar en ciertos ríos. Estos commons eran cruciales para la supervivencia y se defendían ferozmente. Intenta quitarle a un campesino su derecho a recoger ramas caídas y quizás despiertes con tu heno misteriosamente en llamas. Sí, los impuestos y las cargas eran un peso, pero solían ser predecibles. Los campesinos sabían lo que debían y a veces podían negociar, lo cual es más de lo que se puede decir de tu proveedor de Internet actual. Y aunque debían trabajo a su señor, había límites. El señor no podía exigir que le construyeras un foso porque estaba aburrido un martes. Y luego está el mito de que los campesinos nunca salían de su aldea encadenados para siempre a la misma parcela de tierra. En realidad, muchos viajaban a mercados, ferias e incluso otras ciudades para trabajos de temporada. El camino no estaba cerrado para ellos. Solo requería tiempo, permiso y la capacidad de ignorar cada taberna en el camino. Así que los campesinos medievales no vivían en un vacío legal donde el señor podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Sus derechos pueden parecernos pequeños hoy en día, pero en su mundo valían la pena defenderlos a veces hasta la muerte, o al menos hasta después de la cosecha. El mito de sin derechos sobrevive porque es simple y dramático. Pero la vida medieval real era más matizada. Los campesinos no eran solo súbditos, también eran jugadores en el complejo juego de dar y recibir del feudalismo. Y como en cualquier buen juego había reglas, aunque casi siempre ganara la casa. Si te imaginas los castillos medievales como bloques fríos y grises de piedra que se alzan sobre una aldea perpetuamente embarrada, felicitaciones, has visto demasiados documentales grabados en días nublados de noviembre. En realidad, los castillos medievales podían ser sorprendentemente coloridos. Y no me refiero a manchas de sangre después de un asedio. Los castillos a menudo estaban enlucidos y pintados con colores brillantes y deslumbrantes. Las paredes podían estar encaladas para brillar al sol, pintadas con rayas o decoradas con murales. Piensa menos en miseria gótica y más en un filtro medieval de Instagram con tonos soleados y chillones. Incluso las paredes de piedra, cuando se dejaban expuestas, a veces se teñían con pigmentos para darles un aspecto más cálido. Resulta que la gente medieval no quería vivir en un set lúgubre de Game of Thrones. Querían un lugar que impresionara, no que deprimiera. En el interior las cosas eran aún más llamativas. Los grandes salones estaban cubiertos con tapices de colores no solo como decoración, sino también para cortar corrientes de aire y tapar los errores de los albañiles. Banderas heráldicas, techos de madera tallada y escudos pintados añadían toques de color por todas partes. Los suelos podían estar embaldosados con intrincados diseños o cubiertos con juncos frescos. Y si esos juncos podían esconder escombros poco mencionables, pero al menos se reemplazaban con regularidad. Incluso los muebles se pintaban y doraban. Sillas, cofres y camas eran tallados y luego decorados en rojos, azules y dorados. Si entraras en la cámara de un noble medieval esperando piedra gris y minimalismo, probablemente necesitarías gafas de sol. Entonces, ¿por qué creemos que los castillos eran deprimentes? En parte porque la pintura se desvanece y el yeso se desmorona dejando el esqueleto de piedra desnudo. La arqueología puede decirnos que alguna vez fueron coloridos, pero ver una ruina en persona es como conocer a una estrella de rock a los 80 años y asumir que siempre lució así.
Eso no quiere decir que los castillos fueran acogedores y cálidos. Eran fortalezas, después de todo, con pasajes, con corrientes de aire, escaleras irregulares, y un olor que estaba entre humo de leña y caballo. Pero visualmente estaban construidos para impresionar a los aliados, intimidar a los enemigos y recordar a los campesinos quién mandaba. En resumen, los castillos medievales no eran grises y sin alegría, eran el equivalente arquitectónico a llevar una corona mientras gritabas tu escudo familiar en colores primarios. La tristeza es solo lo que queda cuando los siglos borran la pintura medieval. La peste negra fue sin duda una de las pandemias más mortales de la historia. Arrasó Europa, Oriente Medio y partes de Asia a mediados del siglo XIV como una montaña rusa de peste en la que nadie quería subir. Pero la idea de que mató a la mitad del mundo es ambiciosa incluso para una enfermedad que convenció a médicos medievales de que atar pollos vivos a las axilas era un buen tratamiento. En realidad, los historiadores estiman que mató entre el 30% y el 60% de la población europea, lo cual ya es bastante aterrador sin redondearlo a la mitad del planeta. Aldeas enteras desaparecieron. Las rutas comerciales quedaron en silencio y probablemente podías comprar una casa por el precio de un nabo, si encontrabas a alguien vivo que quisiera vendértela. Pero el resto del mundo no quedó tan devastado. China y Oriente Medio sufrieron grandes pérdidas, sí, pero África, América y gran parte de Oceanía quedaron intactas. En 1347 la mitad del mundo ni siquiera sabía que Europa existía, mucho menos que estaba en medio de un apocalipsis pandémico. La noción de que todos fueron afectados es más un recurso dramático, como decir que todos los caballeros eran héroes caballerosos o que todas las princesas eran rubias. Eso sí, el impacto psicológico de la peste en las regiones afectadas fue enorme. La gente lo interpretaba como castigo divino, aire corrupto o culpa de mercaderes extranjeros con cargamentos sospechosos. La teoría germinal moderna aún estaba a siglos de distancia, así que los métodos preventivos iban desde quemar incienso hasta llevar flores, pasando por mi favorito evitar el baño porque pensaban que abría los poros al aire malo. Spoiler, evitar bañarse no ayudó. La peste también remodeló las economías. La falta de mano de obra significaba que los campesinos sobrevivientes podían exigir mejor paga y condiciones. Algunos incluso abandonaban sus señoríos para trabajar en otros lugares legal o ilegalmente. Este cambio repentino de poder de negociación fue tan bien recibido por la nobleza como una rata en su sopa. Si Hollywood nos ha enseñado algo es que en la Edad Media cualquier disputa legal se resolvía a espadazos bajo la lluvia con música dramática. En realidad el juicio por combate era más bien una extravagante laguna legal que técnicamente podías invocar pero que casi nadie usaba. La idea era sencilla: si te acusaban de un crimen podías demostrar tu inocencia luchando contra tu acusador. Se suponía que Dios favorecería al justo, lo cual suena noble, hasta que recuerdas que la voluntad de Dios solía parecerse sospechosamente al mejor luchador ganando. Y si esto aplicaba incluso en disputas civiles. Imagina demandar a tu vecino por una vaca robada. Minar en un campo embarrado tratando de que no te hundieran el casco. Pero el juicio por combate no era el equivalente medieval de Judge Judy. En la mayoría de los lugares era raro regulado, y a menudo reemplazado por otros métodos, juramentos testigos, o el favorito de todos, el juicio por ordalía, que incluía sostener hierros al rojo vivo o sumergir a la gente en ríos. El combate era costoso, peligroso y socialmente incómodo si tu oponente resultaba ser tu cuñado. Cuando se utilizaba las reglas podían ser extrañas. Había armas estandarizadas, arenas designadas e incluso límites de tiempo. Y contrariamente a la creencia popular, no siempre era hasta la muerte.
A veces la pelea terminaba cuando una de las partes estaba demasiado herida para continuar, o simplemente se rendía al darse cuenta de que después de todo, Dios probablemente no estaba de su lado. Uno de los ejemplos más famosos de finales de la Edad Media fue el duelo de 1386 entre Jean de Carrouges y Jacques Legris en Francia, inmortalizado en The Last Duel. Fue un gran acontecimiento precisamente porque para entonces ya era algo muy raro. Cuando estos juicios ocurrían, atraían a multitudes enormes porque, seamos sinceros, las opciones de entretenimiento medieval eran limitadas y dos nobles enfadados luchando por el juicio divino era básicamente el Super Bowl. Hacia el final de la Edad Media, el juicio por combate había caído en la oscuridad legal, quedando solo como una curiosidad arcaica. En Inglaterra técnicamente permaneció en los libros hasta 1819, cuando un acusado avispado intentó reclamarlo, y los legisladores se dieron cuenta de que quizá era mejor eliminar esa opción antes de que alguien tuviera más ideas. Así que los tribunales medievales no eran simplemente peleas con armadura disfrazadas de juicios. La mayoría de las disputas se resolvían con papeleo, no con alabardas. Y probablemente sea lo mejor, la mayoría de los abogados no sabe blandir una espada. Si crees en el estereotipo, la medicina medieval era básicamente aplicar sanguijuelas hasta que el paciente dejara de quejarse o de respirar. Y sí, la sangría con sanguijuelas existía, pero no era lo único. Los sanadores medievales no se pasaban el día esperando que su próxima receta viscosa se arrastrara para actuar. En realidad, la medicina medieval era una mezcla ecléctica de conocimientos clásicos, heredados, remedios populares, astrología y algún que otro experimento muy cuestionable. Médicos, boticarios, parteras y barberos cirujanos tenían cada uno su función. Los médicos vestían largas túnicas e intentaban impresionarte con frases en latín. Los boticarios preparaban hierbas, polvos y pociones misteriosas, algunas útiles, otras placebo, y algunas que probablemente debían llevar la etiqueta "puede causar la muerte". Mientras tanto, los barberos cirujanos podían cortarte el pelo, sacarte una muela y amputarte una pierna, todo en la misma cita. Eficiencia en estado puro. Las sanguijuelas formaban parte de una creencia más amplia en equilibrar los 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Si tenías demasiado de uno, tu cuerpo estaba desequilibrado, y la cura podía implicar sangrarte, inducirte el vómito o darte un laxante lo bastante fuerte como para mover una rueda de molino. Pero la medicina medieval no era solo ensayo y error frecuente. Tratamientos herbales como la corteza de sauce para el dolor, el ajo para infecciones o la miel para heridas tenían mérito y aún se usan de alguna forma hoy en día. Los hospitales dirigidos por órdenes religiosas brindaban atención, aunque a veces eso significaba solo oraciones y una cama limpia. Y en la España islámica y el Imperio bizantino, la medicina podía ser sorprendentemente avanzada, con manuales quirúrgicos detallados y dibujos anatómicos precisos, aunque Europa a menudo prefiriera seguir aferrada a las teorías de Galeno de 1200 años de antigüedad. Sí, algunos tratamientos eran ridículos. Podías recibir la receta de beber polvo de esmeraldas o llevar un topo muerto alrededor del cuello para curar la tos. Pero había método en la locura, al menos en su mentalidad. Y no todos los pacientes salían peor de lo que habían entrado. Si nos guiamos por Hollywood, cada día medieval comenzaba con un gallo gritando en tu oído, seguido de 16 horas arando barro hasta que se te cayeran las manos, y terminaba con la peste o quemado como brujo. Nos dicen que la Edad Media fue básicamente un maratón de miseria interrumpido solo por alguna ejecución pública para animar el ambiente. Ahora bien, la vida no era precisamente un retiro de spa. Hambrunas, guerras, enfermedades y ocasionales incursiones vikingas eran problemas muy reales. Pero la idea de que todos andaban perpetuamente tristes mirando al suelo es historia pobre. Los medievales reían, cantaban, contaban chistes y celebraban siempre que podían.
a menudo con festivales tan ruidosos que harían parecer un picnic escolar a los festivales modernos de música. Las bodas no eran actos rígidos, eran fiestas de varios días, con bailes, banquetes y suficiente vino como para olvidar que la familia del novio todavía te debía 3 cabras. Incluso los campesinos tenían tiempo para deportes, juegos y elaboradas tradiciones festivas, porque si vas a vivir sin wifi, más vale que te vuelvas muy bueno con el arco. Y la comida, a pesar del mito de 3 gachas al día, incluía productos de temporada, carnes, panes, quesos e incluso especias importadas en muchas mesas. Claro, no todos comían cisne asado con azafrán, pero tampoco vivían a base de sopa de tristeza. El arte, la música y la narración florecían. La gente bordaba ropa hermosa, tallaba madera intrincada y contaba historias épicas, no porque estuvieran aburridos, sino porque la belleza importaba. La idea de que la vida era solo sobrevivir es un invento del cinismo moderno. Y sí, la estadística de la esperanza de vida se usa para probar que la vida era corta y miserable, pero ese número está distorsionado por la mortalidad infantil. Si sobrevivías a la niñez, podías llegar fácilmente a los 60, tiempo suficiente para desarrollar opiniones sobre las ovejas del vecino. La vida medieval tenía dificultades absolutamente, pero también tenía alegría, humor, música y amor. Todo lo que hace que la vida valga la pena. Los únicos que creen que la Edad Media fue solo miseria son los mismos que piensan que los medievales nunca se bañaban. Spoiler, si lo hacían, aunque quizás no tan seguido como tú quisieras. En la interminable estepa mongola, donde la tierra se extiende tanto que el horizonte parece el borde del mundo, la aparición repentina de un jinete nunca era casualidad, era un momento de destino. Durante siglos, los nómadas mongoles creyeron que cada huésped era enviado por Tengri, el cielo azul eterno, como una prueba de honor. Así, cuando en la distancia se levantaba el polvo de los cascos, la vida dentro del Jur, la yurta de fieltro cambiaba en un instante. La hospitalidad entre los mongoles no era una cortesía social, era una obligación sagrada. La inmensidad de la estepa era tanto bella como peligrosa. Días de cabalgata podían separar un asentamiento de otro, y una noche sin refugio podía matar. Negar a un viajero calor, comida y seguridad era arriesgar su vida, y según la creencia mongola, invitar a la desgracia sobre ti mismo. No importaba si el visitante era pariente, comerciante errante o incluso alguien que había sido enemigo, la regla era la misma. Lo recibías como si fuera un amigo perdido hace tiempo. De esta manera, la hospitalidad no se trataba solo de supervivencia, sino de dignidad. Afirmaba una humanidad compartida en medio del vacío, uniendo a extraños con comida, calor y respeto. En estas llanuras azotadas por el viento nunca podías saber si el extraño en tu puerta un día podías ser tú. Uno de los aspectos más sorprendentes de la hospitalidad mongola era su indiferencia hacia las viejas rencillas, algo que desconcertaba a los forasteros e incluso incomodaba a los diplomáticos. En los reinos sedentarios más allá de la estepa, la hospitalidad podía extenderse a aliados comerciantes o parientes, pero rara vez a alguien que antes hubiera saqueado tus tierras o luchado contra ti. En las llanuras mongolas, sin embargo, las reglas de la supervivencia borraban esos límites. No es que los mongoles olvidaran las ofensas pasadas, ni mucho menos las venganzas podían durar generaciones, y la represalia era una moneda cultural. Pero existía la comprensión nacida de las duras realidades de la vida nómada, de que aquí las leyes de la hospitalidad estaban por encima de las disputas personales, al menos mientras el huésped permaneciera dentro del Jur. Imagina a un guerrero agotado tras semanas en el camino llegando al campamento de un hombre cuyo primo había matado en batalla. En otro lugar esto acabaría con una espada en el vientre. En la estepa terminaba con un cuenco de caldo humeante de cordero, una cama junto al fuego
y relatos compartidos hasta la noche. En el momento en que cruzaba esa puerta de fieltro, ya no era un enemigo. Era un Zuri, una persona del momento, un viajero bajo la protección del anfitrión. Esa pausa sagrada en la hostilidad era en parte práctica. Matar a un huésped se consideraba un insulto a Tengri y una violación que podía manchar el honor de una familia durante generaciones, pero también era una cuestión de prestigio. Cuanto mayor era la generosidad de un hombre más lejos, viajaba su nombre por la estepa llevado en las historias de aquellos que habían comido en su fuego. En la cultura mongola, la reputación era una forma de moneda tan valiosa como el ganado. En esta amabilidad también había un cálculo silencioso. Un antiguo enemigo que había sido alimentado y calentado podía pensárselo 2 veces antes de alzar el arco contra ti en el futuro. O tal vez por respeto incluso llevaría tu buena voluntad a los suyos, suavizando tensiones sin necesidad de disparar una sola flecha. De esta manera, los mongoles practicaban una forma de diplomacia que no dependía de tratados escritos ni de sellos reales. Era diplomacia a la luz del fuego y pan compartido. Un recordatorio de que incluso en la tierra más dura de la tierra, la paz podía empezar con nada más que una taza de leche fermentada de yegua. La hospitalidad entre los mongoles no era un gesto improvisado. Era una coreografía de respeto, cada movimiento deliberado, cada objeto cargado de significado. Cuando un invitado se acercaba, la secuencia comenzaba mucho antes de que cruzara el umbral del shur. El anfitrión salía a recibirlo con postura abierta, pero sin apresurarse. Apresurarse podía parecer desesperación, tardar demasiado frialdad. El equilibrio lo era todo. Se invitaba al huésped a desmontar, y el anfitrión podía tomar las riendas del caballo, señal de que tanto jinete como montura estaban bajo su cuidado. La puerta del jur, siempre orientada al sur para dar la bienvenida al sol, se levantaba para el invitado. Dentro el fuego central ardía sin cesar, su humo ascendiendo por el tuno, el agujero circular en lo alto. Ese fuego no era solo calor, era el Vigitumauts. Kartiwadiachi. Se esperaba que los invitados lo rodearan con cuidado, nunca pasar por encima de él, pues hacerlo era un insulto profundo. Las disposiciones de los asientos tenían su propio lenguaje silencioso. El lado norte, directamente frente a la puerta, era el lugar de honor reservado al invitado. Allí se sentaba sobre cojines o alfombras frente al fuego, y a la entrada una posición de respeto y seguridad. Las armas, si se traían, se dejaban a un lado o se colocaban visiblemente, una señal sutil de que no había intención de daño. Entonces llegaba la ofrenda de Airak, la leche de yegua fermentada vertida en un cuenco de plata o madera. El huésped la aceptaba con ambas manos, gesto que mostraba que no ocultaba cuchilla alguna. Rechazar la bebida era impensable, no era solo rechazar el líquido, sino el vínculo que representaba. Junto a ella Bonillomuay venían pan, cuajada o carne según la riqueza del anfitrión y la estación. La conversación comenzaba despacio, a menudo con bendiciones o comentarios sobre el clima, temas seguros antes de llegar a asuntos más serios. Este ritual no era solo cortesía. Era afirmar confianza en una tierra donde la confianza significaba supervivencia. Cada gesto, desde cómo se sostenía el cuenco hasta dónde se sentaba el huésped, reforzaba la idea de que por este momento y bajo este techo pertenecía. Para los mongoles, estos pasos no eran formalidades, eran un hilo vivo con sus antepasados, uniendo el presente con siglos de tradición. En la estepa la comida nunca era solo alimento. Era un contrato no escrito. Compartir una comida era compartir confianza. Y una vez que habías comido en el fuego de otro,
Existía un lazo invisible entre ambos que no se cortaba fácilmente. Esto era especialmente cierto con el airag, la leche de yegua fermentada que estaba en el corazón de la hospitalidad nómada. Era más que una bebida. Su creación reflejaba el ritmo de la estepa. Las yeguas se ordeñaban varias veces al día. La leche se vertía en una bolsa de cuero colgada en la entrada del jur, donde se agitaba cada vez que alguien pasaba. Ese movimiento constante la transformaba en una bebida ligeramente alcohólica y ácida, refrescante y simbólica. Aceptar el airag era aceptar la protección del hogar. Vaciar el cuenco era sellar esa aceptación. Con él venían los compañeros sólidos de la mesa nómada Borchok, pequeños trozos de pan frito de dulzura crujiente, arul cuajadas secas endurecidas por el sol y el viento, prueba para los dientes y recordatorio de la dureza de la estepa, diseñadas para durar en largos viajes. Si la familia había sacrificado un animal, se servía sopa caliente de cordero, rica en grasa, acompañada de fideos gruesos o empanadillas llamadas buz. El orden de los alimentos también tenía un significado: primero airag, el apretón de manos inicial, luego pan o cuajada para asentar el estómago. La carne era la máxima señal de honor, pues el ganado era riqueza y ofrecer carne fresca significaba que el anfitrión había entregado algo valioso por ti. Comer juntos no era algo apresurado. Al huésped se le animaba a repetir, incluso a comer terceras porciones, porque un vientre lleno era la prueba de la generosidad del anfitrión. A cambio, el invitado podía dejar pequeños obsequios: un puñado de té prensado, una bolsa de tabaco, o simplemente la promesa de devolver la bondad en otro día. En este intercambio, la comida y la bebida se convertían en algo más que sustento. Eran un tratado escrito en sabores, comprendido más allá de idiomas y fronteras. La estepa mongola nunca fue un reino aislado. Era un cruce de caminos. Comerciantes de la ruta de la seda, enviados persas, eruditos chinos e incluso desconcertados viajeros europeos se encontraban ante la puerta de un jur, parpadeando ante el resplandor del hogar después de días o semanas de viento implacable. Y sin importar su origen, credo o aspecto, eran recibidos según el mismo código sagrado que unía a cada familia nómada. Para los forasteros esta bienvenida podía parecer casi irreal. Imagina a un mercader veneciano acostumbrado a la cautelosa desconfianza de los puertos mediterráneos siendo invitado de inmediato a un hogar de fieltro en medio de la nada. Antes de explicar su propósito ya tendría en la mano un cuenco humeante de caldo, un trozo de pan y una taza de airag, que para el no iniciado podía ser un choque al paladar. Pero rechazarlo era impensable. El orgullo del anfitrión estaba vertido en ese cuenco. Muchos de estos huéspedes extranjeros anotaron en sus escritos que la hospitalidad mongola era notablemente incondicional. No había demandas de pago ni cálculos de si merecías la comida o el refugio. Dicho esto, un viajero sabio sabía ofrecer algún obsequio antes de marcharse: tetela, cuentas o incluso una canción de su tierra. Estos gestos no pagaban la hospitalidad, la honraban. Las barreras del idioma rara vez eran un problema. Los rituales de bienvenida, sentar al huésped en el lugar de honor, ofrecer la comida con ambas manos, rellenar su cuenco antes de que quedara vacío, hablaban más alto que cualquier palabra. Incluso el orden de los platos comunicaba confianza: primero airag, luego cuajada, después carne. Cuando comenzaba la verdadera conversación, a menudo a través de intérpretes o en una mezcla de signos y palabras compartidas, la base de respeto mutuo ya estaba asentada. Estos encuentros no eran solo bondad por bondad, eran hilos en una red mucho más grande. Un viajero bien tratado llevaría historias de generosidad a través de desiertos y mares, difundiendo la reputación del anfitrión mucho más allá del alcance de sus propios cascos. En una cultura donde la fama podía viajar más rápido que los ejércitos, un solo acto de bienvenida
podía ser tan poderoso como 100 guerreros. La apertura de los mongoles hacia los extraños no era ingenua. Era estratégica, espiritual y profundamente humana al mismo tiempo. En la estepa mongola los tratados no se redactaban con tinta. Se probaban en el caldo y se sellaban en copas compartidas de airak. La hospitalidad no era solo bondad, era política representada alrededor del fuego. Un huésped podía llegar como emisario receloso de un clan rival y marcharse como aliado ligado por el recuerdo de la generosidad, tanto como por cualquier acuerdo hablado. Cuando dos grupos buscaban paz o cooperación, el primer paso rara vez era una reunión formal. En su lugar, el clan anfitrión preparaba un banquete. Se sacrificaban caballos, un gesto extravagante, pues la carne de caballo se reservaba para ocasiones importantes. El jur se arreglaba para recibir a los visitantes alfombras y cojines, recién sacudidos, los mejores utensilios pulidos hasta brillar bajo la luz de las lámparas. Los invitados eran sentados en el lugar de honor directamente frente a la puerta, una señal silenciosa de que estaban bajo la plena protección del hogar. La comida era el lenguaje de la diplomacia. Cuanto más rico era el banquete, carnes, lácteos, frescos, dulces, más claro el mensaje: valoramos este encuentro y tenemos la riqueza para honrarte. En la cultura mongola, ofrecer menos que lo mejor en un momento así era admitir debilidad o desinterés. Las conversaciones en estas reuniones nunca eran apresuradas. Comenzaban con bendiciones y charlas ligeras, facilitando la comodidad en ambos lados. El anfitrión podía relatar la valentía de los antepasados del invitado o hablar de amenazas mutuas de tribus lejanas. Entre plato y plato las copas se rellenaban una y otra vez, y con cada ronda la atmósfera se suavizaba. La línea entre negociación y celebración se difuminaba. Este ritual funcionaba en un nivel más profundo que las simples palabras. Compartir comida y refugio era un recordatorio visceral de que la supervivencia en la estepa dependía de la cooperación. Cuando habías comido en el fuego de alguien, la idea de volver el arco contra él pesaba demasiado. Al terminar el banquete, los visitantes no solo se marchaban con el estómago lleno, se llevaban nuevas lealtades. El acuerdo podía ser tan simple como una promesa de comerciar o tan grandioso como un compromiso de ayuda militar. Y aunque ningún pergamino registrara esos vínculos, perduraban en la memoria sostenidos por el honor y la certeza de que futuras visitas serían recibidas con la misma calidez. De esta manera, la hospitalidad mongola no era solo tradición. Era política de Estado tejida en el mismo tejido de la supervivencia y el poder en la estepa. Entrar en un jur mongol era entrar no solo en un hogar, sino en un espacio sagrado cargado de leyes no dichas. Un huésped podía ser recibido con los brazos abiertos, pero eso no significaba que pudiera comportarse como quisiera. En la estepa la hospitalidad venía con un código y romperlo era arriesgarse a ofender al anfitrión o peor a los espíritus guardianes del hogar. La regla más importante comenzaba en el umbral: nunca pisar el marco de madera de la puerta. Era más que carpintería. Simbolizaba la frontera entre el mundo salvaje de fuera y la santidad del interior. Pisar sobre él se creía que atraía la desgracia no solo sobre el invitado, sino sobre toda la familia. Una vez dentro el hogar, era el corazón del jur, y se trataba con profunda reverencia. Los invitados nunca debían pasar por encima del fuego, ni hurgar en él sin permiso, ni arrojar basura. El fuego era el espíritu de la vida, sus llamas conectadas con el cielo azul eterno, y faltarle al respeto era como insultar a los dioses. La disposición de los asientos tenía su propio mapa silencioso. El lado norte, frente a la entrada, se reservaba a los huéspedes de honor. El oeste era tradicionalmente el lado de los hombres y el este el de las mujeres. Sentarse en el lugar equivocado, sobre todo sin invitación, era una falta de etiqueta. Cuando se ofrecía comida o bebida,
se aceptaba con ambas manos y sin dudar. Rechazarlo no solo era grosero, sugería desconfianza. Incluso si al huésped no le gustaba el sabor ácido del Airag o encontraba la carne demasiado grasa, debía al menos dar un sorbo o un bocado simbólico. Quejarse de la comida, por sutil que fuera, nunca era aceptable. También había reglas más pequeñas y sutiles. Señalar con los pies hacia el fuego estaba mal visto, al igual que tocar la cabeza de alguien considerada la parte más sagrada del cuerpo. Las armas se dejaban fuera o se mantenían a la vista pero intactas, señalando intención pacífica. Estas costumbres rara vez se explicaban explícitamente. El huésped debía aprenderlas observando o con conocimiento previo. Pero servían para algo más que cortesía, creaban un ambiente de respeto mutuo, asegurando que la frágil confianza entre anfitrión e invitado no se rompiera. Respetar estas reglas era honrar no solo al anfitrión, sino al espíritu antiguo de la estepa. En la estepa mongola, la bienvenida a un huésped nunca era una cuestión de duda. Era una certeza. Pero lo que se ofrecía y cómo se presentaba cambiaba con el paso de las estaciones. Las vastas llanuras vivían al ritmo más antiguo que la memoria y la hospitalidad se movía en sintonía con ese ciclo. En el calor del verano la vida en la estepa era más abundante. Los rebaños pastaban en la hierba verde, las yeguas producían leche rica y las bolsas de Airag colgadas en la entrada del Jur se agitaban constantemente, asegurando un suministro continuo para los visitantes. Los lácteos frescos dominaban la mesa, nata espesa, yogur y cuajada junto al Airag. El pan era abundante y los banquetes podían incluir cortes tiernos de cordero o cabra. Los viajeros que llegaban en verano podían encontrarse atraídos a reuniones sociales relajadas, llenas de música, relatos y luchas que se prolongaban en las largas horas del crepúsculo. El otoño era la estación de la preparación. El ganado se engordaba para los duros meses por venir y la matanza comenzaba en serio. En esta estación los huéspedes podían ser honrados con korkhog, un suculento guiso de cordero cocinado lentamente con piedras calientes dentro de una olla sellada, cuyo rico aroma llenaba el Jur. Había un aire de urgencia. Cada encuentro, cada comida compartida, llevaba el trasfondo de la inminente llegada del invierno. Luego venía el invierno, cuando la estepa se volvía blanca y el viento se convertía en una fuerza viva y mordaz. La hospitalidad en esta estación era tanto supervivencia como tradición. La leche fresca era escasa. El Airag daba paso al té con leche salada cargado de mantequilla para dar calor y energía. La carne, a menudo seca o congelada al aire libre, era la base principal, a veces servida de forma sencilla para ahorrar combustible. Los huéspedes eran invitados a sentarse más cerca del fuego, y la conversación era tranquila, interrumpida por el aullido del viento exterior. Rechazar a un viajero en invierno era impensable. Era condenarlo a la muerte. La primavera traía una renovación frágil. La hierba regresaba lentamente y los rebaños volvían a producir leche, aunque en cantidades modestas. La hospitalidad en esta estación era sencilla, pero no menos sincera. Un cuenco de leche fresca, una pequeña porción de queso, una promesa de mejores días por venir. En cada estación la esencia de la hospitalidad mongola permanecía intacta: ofrecer lo que se tenía sin vacilación y recordar al viajero que incluso en la tierra más implacable todavía había calor que encontrar. Aunque el imperio mongol haya quedado atrás en la historia, el código de hospitalidad que unió a guerreros, pastores y comerciantes aún respira en el humo gris que se eleva sobre la estepa moderna. En ciudades como Ulan Bator, la vida puede ser más rápida, y los rascacielos han reemplazado a las yurtas en el horizonte. Pero más allá de las carreteras asfaltadas, todavía se encuentra la misma bienvenida ancestral. Hoy muchas familias mongolas siguen viviendo de manera nómada, moviendo sus rebaños con las estaciones, levantando sus gers bajo el vasto cielo abierto.
Un extraño que llega a caballo o en motocicleta es recibido igual que hace siglos con calidez comida y un asiento en el lugar de honor. El airag aún se sirve, el pan aún se reparte y el fuego del hogar aún se trata con reverencia. Incluso en los pueblos, el espíritu permanece. No es raro que los viajeros sean invitados a una casa. Tras un encuentro casual se les ofrezca té y galletas mientras se intercambian historias. La antigua creencia persiste: un huésped es un regalo de Tengri y rechazarlo es invitar a la mala fortuna. Esta permanencia es en parte orgullo cultural. La hospitalidad se ve como un signo de identidad mongola, un vínculo vivo con la grandeza de sus antepasados. Pero también nace de las realidades continuas de la tierra. La estepa aún puede ser despiadada con distancias enormes y clima impredecible. Los actos de generosidad no son solo simbólicos, son un seguro práctico para el día en que tú también puedas ser el que busque refugio. En los últimos años, el turismo ha traído nuevos tipos de huéspedes: fotógrafos, persiguiendo la luz dorada, historiadores, recorriendo los pasos de Genghis Khan, mochileros, poniéndose a prueba contra la naturaleza. Muchos se marchan con historias de haber sido acogidos en Gers, sin previo aviso, alimentados y cobijados, sin que se mencionara una sola moneda. Para los mongoles esto no es caridad, es el cumplimiento de un deber, uno que trasciende la riqueza, la política o la religión. Mientras el cielo azul eterno vigile la estepa, creen que las viejas costumbres deben continuar. Así, la hospitalidad mongola perdura no como una reliquia pintoresca, sino como una tradición viva y palpitante, todavía lo bastante poderosa como para convertir extraños en amigos y a veces incluso a antiguos enemigos en aliados. Para otoño de 1614, Japón era una tierra en apariencia en paz, pero en su interior se preparaba para otra tormenta. El shogunato Tokugawa, fundado por Tokugawa Ieyasu tras su decisiva victoria en la batalla de Sekigahara en 1600, gobernaba ahora desde Edo. Oficialmente, Ieyasu se había retirado entregando el título de shogun a su hijo Hidetada. En realidad, el viejo caudillo aún movía los hilos del poder, observando la nación con los ojos cansados de quien sabía lo frágil que era la unidad. Solo quedaba un rival serio: el clan Toyotomi. Una vez, la fuerza gobernante de Japón bajo el legendario Toyotomi Hideyoshi, su hijo Toyotomi Hideyori, apenas era un niño cuando Sekigahara terminó con el dominio de su familia. Ahora, con poco más de 20 años, se había convertido en símbolo para todos los que detestaban el gobierno Tokugawa. Hideyori no era un simple vestigio de una dinastía caída. Era rico, con conexiones políticas y, lo más peligroso, atrincherado en el castillo de Osaka, la fortaleza más poderosa del país. El castillo de Osaka era más que muros y torres. Era una declaración de poder Toyotomi, con fosos masivos, murallas imponentes y almacenes llenos de provisiones para soportar un asedio prolongado. Atraía a mercaderes samuráis, sin señor y señores ambiciosos, aumentando así su guarnición. Su posición en el corazón de Japón le otorgaba una importancia estratégica. Si estallaba una rebelión, Osaka podía servir tanto de punto de reunión como de bastión inexpugnable. Rumores comenzaron a recorrer el país, susurros de aliados Toyotomi reuniéndose, de armas almacenadas, de cartas secretas enviadas a daimios aún leales a la memoria de Hideyoshi. La corte Tokugawa en Edo escuchaba estos informes con creciente alarma. Para Ieyasu no se trataba solo de una amenaza militar. Era el riesgo de que los Toyotomi se convirtieran en una alternativa política a su gobierno, atrayendo a los descontentos como polillas a la llama. En público, ambas partes mantenían una fachada de cordialidad. En privado se preparaban para la guerra inevitable.
El viejo estratega sabía que para asegurar el shogunato Tokugawa durante generaciones, la presencia Toyotomi en Osaka debía ser borrada por completo. Las altas murallas estaban erizadas de arcabuceros, mientras que posiciones de tiro ocultas permitían que flechas y balas llovieran desde ángulos inesperados. Los Tokugawa, ansiosos por probar las defensas, lanzaron una serie de asaltos a comienzos de diciembre. Su número era abrumador, pero los hombres de Yukimura, muchos con la armadura roja que se convertiría en su siniestra firma, se mantuvieron firmes. Oleadas de atacantes quedaban atrapadas en el barro o trepaban por empinados terraplenes bajo una tormenta de disparos. Los arcabuces tronaban en descargas disciplinadas, derribando samuráis en plena carga. Cuando el enemigo se acercaba demasiado, los defensores contraatacaban con lanzas y espadas, empujándolos de vuelta a las zonas de matanza. A la ventaja de los defensores se sumaban los cañones montados en el Sanada Maru, abastecidos por los depósitos de Hideyori. Estas armas machacaban las obras de asedio Tokugawa, abriendo brechas en sus líneas y dispersando a las tropas. El efecto psicológico era tan potente como el daño físico. Los soldados Tokugawa empezaron a temer cualquier orden de avanzar contra el reducto. Un asalto terminó en desastre cuando los atacantes que intentaban escalar los muros fueron sorprendidos por una contraofensiva encabezada por el propio Yukimura. Su presencia en el campo, reuniendo a sus hombres con una calma inflexible, se volvió legendaria. Las fuerzas Tokugawa fueron rechazadas, dejando el suelo cubierto de muertos y heridos. Para Ieyasu, el Sanada Maru era una espina imposible de arrancar. Semanas de asedio no habían logrado quebrarlo, y cada fracaso envalentonaba a los defensores dentro del castillo de Osaka. Incluso el frío amargo parecía favorecer a los hombres de Yukimura, que conocían cada rincón de su fortificación y podían rotar turnos para mantener siempre combatientes frescos en las murallas. A mediados de diciembre, los comandantes Tokugawa comprendieron que el Sanada Maru no podía ser tomado por asalto directo. Si Osaka debía caer, no sería por la puerta de Yukimura. Cuando los asaltos directos fracasaron, especialmente las sangrientas derrotas en Sanada Maru, Tokugawa Ieyasu cambió su estrategia a dejar de atacar los muros para quebrar la voluntad de los defensores. Si no podía abrir las puertas con acero, los haría ceder bajo piedra y hierro. A mediados de diciembre de 1614, las líneas de asedio Tokugawa se llenaron de artillería. No eran cañones japoneses ordinarios. Muchos habían sido comprados a comerciantes portugueses o adaptados de diseños europeos. Culebrinas pesadas y cañones giratorios más pequeños fueron arrastrados hasta posiciones elevadas, apuntando no solo a las defensas exteriores, sino al interior mismo del castillo. El objetivo era claro: convertir Osaka en un lugar donde incluso sobrevivir se sintiera como una derrota. Día y noche comenzó el bombardeo. El rugido de los cañones retumbaba en el aire invernal, seguido por el crujido de madera astillada, el derrumbe de piedra y a veces los gritos terribles de quienes quedaban atrapados en la explosión. Edificios dentro del recinto, almacenes, barracones e incluso residencias fueron destrozados. Incendios estallaban enviando columnas de humo negro hacia el cielo helado. Pero la estrategia de Ieyasu iba más allá de la destrucción física. El ruido constante, las noches sin sueño y la creciente sensación de impotencia buscaban erosionar la moral. Los defensores, aunque a salvo tras gruesas murallas y fosos, nunca podían relajarse. Cada hora traía la posibilidad de un nuevo golpe mortal. A la presión psicológica se sumaban los rumores difundidos por agentes Tokugawa. Se introducían mensajes de contrabando, se gritaban desde más allá del foso prometiendo clemencia a quienes abandonaran a Hideyori y juraran lealtad al shogunato. Algunos defensores los despreciaban con desdén.
Otros, especialmente los Ronin menos comprometidos, empezaban a preguntarse si valía la pena morir por la causa. Dentro de Osaka, Hideyori y sus comandantes intentaban contrarrestar este ataque al espíritu. Se celebraban ceremonias públicas en honor a los caídos. Se distribuía comida generosamente para mantener la moral. Sanada Yukimura continuaba inspeccionando las murallas, un recordatorio visible de que el liderazgo seguía firme. Aún así, el peso del asedio se sentía. El pueblo del castillo de Osaka soportaba no solo una campaña militar, sino una lenta y agotadora guerra contra sus sentidos. Ieyasu sabía que en la guerra de asedio la victoria solía pertenecer a quien pudiera resistir la miseria más tiempo, y apostaba por los Tokugawa. A finales de diciembre de 1614, semanas de bombardeo habían hecho mella. El castillo de Osaka aún resistía, sus murallas y fosos principales seguían en pie. Pero los daños en sus defensas exteriores y la constante presión psicológica eran innegables. Tokugawa Ieyasu, siempre estratega, reconoció que prolongar el asedio en pleno invierno podía agotar a sus propias fuerzas y vaciar sus arcas. En su lugar, buscó poner fin a la campaña en términos que debilitaran a los Toyotomi sin el derramamiento de sangre de un asalto final. Se enviaron enviados bajo banderas de tregua. Oficialmente, las conversaciones se presentaban como una oportunidad para restaurar la paz en el reino. En realidad, ambas partes tenían objetivos muy distintos. Para los Tokugawa, el propósito era desmantelar la capacidad de resistencia de Osaka en el futuro. Para Hideyori, preservar la supervivencia de su clan y mantener la fortaleza intacta el mayor tiempo posible. Las negociaciones fueron tensas. Los Tokugawa exigieron que las defensas exteriores del castillo, incluidos los enormes fosos, fueran rellenados y sus fortificaciones reducidas. Los representantes de Hideyori se resistieron, pero el peso del asedio y el deseo de proteger a la población civil pesaban demasiado. Con suministros aún suficientes, pero la moral debilitándose, los líderes Toyotomi aceptaron finalmente un acuerdo de paz. Los términos parecían sencillos: los Toyotomi se abstendrían de acciones militares y los Tokugawa retirarían sus fuerzas. Pero Ieyasu había asegurado una ventaja crucial al rellenar los fosos y desmantelar las obras exteriores más fuertes. El poder defensivo de Osaka quedaría irreversiblemente debilitado. En los días siguientes, cuadrillas de trabajo comenzaron a llenar los fosos con tierra y escombros. Los defensores, quizás aliviados de ver el fin del fuego constante de los cañones, no comprendieron del todo el desastre estratégico que esto representaba. Una vez que la nieve se derritiera y regresara la temporada de campaña, su fortaleza sería mucho más vulnerable a un nuevo ataque. Para Año Nuevo, el ejército Tokugawa inició su retirada. La campaña de invierno había terminado. Osaka había sobrevivido. Hideyori seguía en su castillo y para el observador casual la paz parecía genuina. Pero bajo las frases corteses de la tregua había una verdad que ambos lados entendían: el conflicto solo estaba en pausa, no concluido. El castillo había perdido sus colmillos, e Ieyasu no tenía intención de permitir que la amenaza Toyotomi perdurara indefinidamente. La próxima campaña sería decisiva. La campaña de invierno terminó con la nieve, pero la paz en Osaka era una ilusión frágil. Dentro de las murallas, la vida volvió a una apariencia de normalidad. Se encendían fuegos sin miedo al cañoneo, los mercados reabrían y el sonido de reparaciones reemplazaba al trueno de la guerra. Sin embargo, todos sabían que la tregua era una delgada capa de hielo sobre aguas profundas y heladas. La cláusula del tratado que ordenaba rellenar los fosos había despojado al castillo de su fuerza defensiva. Los enormes fosos que una vez mantenían a raya a las tropas Tokugawa eran ahora zanjas poco profundas,
o tierra plana dejando los muros expuestos a un asalto directo. Algunos vasallos Toyotomi susurraban que aceptar tales condiciones había sido un error fatal, mientras que otros insistían en que había sido la única manera de salvar a Osaka de la destrucción durante el invierno. A pesar de esta vulnerabilidad, Hideyori y sus comandantes comenzaron a prepararse para la posibilidad de un conflicto renovado. Se repararon y repusieron armas, y nuevamente se reclutaron hábiles ronin de todo Japón. El más famoso entre ellos, Sanada Yukimura, volvió a su labor de reforzar el Sanada Maru y fortalecer las fortificaciones que aún quedaban. Sin los fosos, la defensa dependería de puntos fuertes más pequeños y de combates cuerpo a cuerpo feroces. Por su parte, los Tokugawa no perdieron tiempo en vigilar cualquier excusa para romper la tregua. Los agentes de Ieyasu en Kioto y Osaka informaban de cada movimiento dentro del castillo, de cada llegada de nuevos guerreros, de cada plan susurrado. Cartas eran interceptadas y se difundían rumores de que los Toyotomi tramaban reunir facciones anti-Tokugawa en todo el país. Con la primavera, la situación política volvió a tensarse. Ieyasu acusó a Hideyori de violar los términos de la paz, señalando el reclutamiento de más ronin como prueba de intenciones hostiles. Si era cierto o simplemente un pretexto, poco importaba. El shogunato ya tenía lo que necesitaba para justificar la guerra ante los daimyo. En Osaka, la corte Toyotomi debatía furiosamente. Algunos instaban a Hideyori a negociar de nuevo, quizá enviando rehenes a Edo como último intento de reconciliación. Otros argumentaban que los Tokugawa nunca estarían satisfechos hasta borrar por completo el nombre Toyotomi, haciendo de la resistencia el único camino honorable. A comienzos del verano de 1615, el tiempo para el debate había terminado. Los ejércitos Tokugawa comenzaron a movilizarse una vez más, esta vez bajo los cielos cálidos de la temporada de campaña. La campaña de verano se acercaba, y para el castillo de Osaka sería la última resistencia. En mayo de 1715, el ejército Tokugawa marchó de nuevo hacia Osaka, esta vez sin intención de negociar. La fuerza era inmensa, más de 150.000 soldados, una mezcla de samuráis Ashigaru y tropas aliadas de dominios de todo Japón. A la cabeza estaban el shogun Hidetada y el siempre vigilante Tokugawa Ieyasu, ahora decidido a borrar para siempre la amenaza Toyotomi. Los Toyotomi, aunque superados en número, no habían estado ociosos. Hideyori había reunido unos 55.000 defensores, muchos de ellos ronin veteranos endurecidos por años de vagar tras Sekigahara. Al frente estaba Sanada Yukimura, nuevamente encargado de apuntalar las defensas del castillo, a pesar de la ausencia de los protectores fosos. Su estrategia sería agresiva, enfrentarse a los Tokugawa en campo abierto antes de que pudieran rodear completamente la fortaleza. El primer gran choque ocurrió en Domyoji, donde las fuerzas Toyotomi bajo Goto Matabei intentaron detener el avance Tokugawa. Las tropas de Matabei lucharon con fiereza, pero una combinación de mala coordinación y el número abrumador de enemigos los obligó a retirarse. El propio Matabei cayó en el caos, una pérdida devastadora para la moral Toyotomi. Mientras tanto, en Yao y Wakae, otros destacamentos Toyotomi intentaron contener los flancos Tokugawa. Sanada Yukimura lideró una de estas fuerzas en una serie de audaces contraataques usando su profundo conocimiento del terreno para hostigar y retrasar al enemigo. Sus tropas de armadura roja golpeaban como relámpagos, causando numerosas bajas antes de retirarse para evitar ser rodeadas. A pesar de estas defensas enérgicas, el peso de la superioridad numérica, Tokugawa empezó a imponerse. La pérdida de los fosos significaba que el enemigo podía acercar sus líneas de asedio peligrosamente cerca del castillo de Osaka.
Una vez más el fuego de cañón sacudió los muros y los zapadores Tokugawa trabajaban para socavar las puertas. A mediados de junio los Tokugawa habían apretado su cerco. Escaramuzas estallaban casi a diario con los defensores lanzando salidas para quemar obras de asedio y hostigar las líneas de suministro. Pero cada incursión costaba hombres que los Toyotomi no podían reemplazar. Dentro del castillo la atmósfera era tensa pero resuelta. Nadie esperaba clemencia si caían. La campaña de verano había comenzado con sangre y fuego, y el lazo se estrechaba en torno a Osaka. El escenario estaba preparado para la batalla decisiva que determinaría no solo el destino de los Toyotomi, sino el futuro de Japón mismo. A finales de junio de 1615, el asedio alcanzó su clímax. El ejército Tokugawa había empujado sus líneas casi hasta las murallas, su artillería golpeando día y noche. Incendios estallaban en los recintos exteriores, y cada hora ofrecía a los defensores menos lugares donde refugiarse. Sanada Yukimura, el inquebrantable corazón de la resistencia. Toyotomi sabía que el final estaba cerca, pero se negó a rendirse sin una última resistencia. El choque decisivo llegó en la batalla de Tennoji, librada justo fuera de la puerta sur de Osaka. Yukimura lideró un desesperado contraataque reuniendo a sus tropas de armadura roja en una furiosa carga que momentáneamente rompió las líneas Tokugawa. Fue una maniobra brillante, casi suicida. Y por un instante pareció que los Toyotomi podían cambiar el curso de la batalla. Pero la superioridad numérica enemiga se cerró desde todos los lados y Yukimura fue mortalmente herido en el caos. Sus últimas palabras, animando a sus hombres a seguir luchando, resonaron entre las filas incluso cuando su estandarte cayó. Con su mayor comandante muerto, las fuerzas Toyotomi colapsaron bajo la presión implacable. Los Tokugawa avanzaron abriendo las debilitadas puertas e inundando los terrenos del castillo. La lucha se extendió por patios y pasillos, el acero brillando en el aire lleno de humo. Civiles y guerreros por igual buscaban seguridad, aunque para muchos no había ningún refugio. En la torre principal Toyotomi Hideyori y su madre Yodogimi eligieron no caer en manos enemigas. Mientras las llamas consumían los edificios circundantes, se suicidaron mediante seppuku poniendo fin a sus vidas según la tradición guerrera. La torre misma fue incendiada. Sus grandes vigas crujieron y colapsaron, mientras el cielo sobre Osaka se ennegrecía con humo. Al anochecer el asedio había terminado. Los Tokugawa habían obtenido una victoria total y despiadada. El clan Toyotomi fue borrado del poder político y el castillo de Osaka quedó en ruinas. La ciudad, antes un vibrante centro de comercio y cultura, quedó marcada y en silencio. Para Tokugawa Ieyasu este fue el acto final en la unificación de Japón. Con sus rivales destruidos, el control de su familia sobre el país duraría más de 2 siglos. Pero el precio fue alto. El asedio de Osaka se cobró decenas de miles de vidas y dejó tras de sí un legado de asombro y tragedia. Recordado como la última gran batalla de la era samurái en Japón. Su reputación como princesa guerrera se había extendido mucho más allá del kanato de Chagatai, ganando tanto admiración como resentimiento a partes iguales. Entre los mongoles, la lucha boj no era solo un deporte, era una prueba de fuerza, agilidad y honor. Se practicaba en festivales, celebraciones y reuniones tribales. La victoria en el círculo de lucha podía otorgar un prestigio igual al triunfo en el campo de batalla. Para Cthulhu, cuyas habilidades ya igualaban a las de los mejores guerreros, era otro escenario en el que demostrar su valía. Según cuentan las historias, lanzó un desafío a los hombres de la estepa: solo se casaría con aquel que pudiera derrotarla en la lucha. No era una jactancia vacía.
La lucha mongola no tenía divisiones de peso, y sus oponentes serían guerreros adultos, muchos de ellos veteranos curtidos en la guerra. Sin embargo, Kutulun conocía su propia fuerza. Años de entrenamiento en equitación-arquería y la dura vida de la estepa le habían dado un cuerpo y unos reflejos preparados para ese tipo de combate. Cuando los primeros pretendientes se presentaron, los combates terminaron rápidamente. La técnica de Kutulun era limpia y decisiva. Enganchaba una pierna, cambiaba de peso con velocidad relampagueante y enviaba a su adversario al suelo antes de que la multitud terminara de aclamar. Sus victorias no eran solo físicas, sino psicológicas. Cada hombre derrotado aumentaba su aura de invencibilidad. Pero su desafío no se trataba únicamente de fuerza, era una manera de controlar su destino. En una época en la que los matrimonios nobles eran arreglos políticos, Kutulun utilizó la lucha para imponer sus propios términos. Si ningún hombre podía vencerla, nadie podría obligarla a una unión que no deseaba. A medida que crecía su fama, más pretendientes intentaban su suerte, algunos viajando desde tierras lejanas. Todos acababan en la misma situación, derribados en el polvo, con el orgullo magullado. El desafío se convirtió en leyenda, susurrado en los mercados y cantado por bardos. Para ganar la mano de Kutulun primero había que derribarla al suelo. Nadie lo consiguió jamás. Para el público era entretenimiento. Para Kutulun era una declaración, no sería un premio pasivo en los juegos de los hombres. En las polvorientas llanuras de la estepa, en el círculo de lucha, era dueña de sí misma. Más fuerte, más veloz y más astuta que cualquiera que se atreviera a enfrentarla. Pronto su desafío se convirtió en un concurso de gran riesgo, de riqueza y orgullo. Para disuadir a los rivales casuales y dar más peso a sus términos, Kutulun impuso una regla: cualquier hombre que quisiera luchar por su mano debía apostar 100 caballos. Si perdía, ella los conservaría. Si ganaba, obtendría tanto los caballos como a la princesa. En la cultura mongola rica en caballos, esta no era una apuesta trivial. Los caballos eran el alma de la estepa, transporte, riqueza y estatus al mismo tiempo. Apostar 100 significaba arriesgar una gran parte de la fortuna propia. También significaba que los hombres que se atrevían no solo confiaban en su fuerza, sino que estaban dispuestos a jugarse un pequeño imperio de cascos. Kutulun no defraudó a sus seguidores. Uno tras otro, los pretendientes terminaron aplastados contra el suelo, sus hombros hundidos en el polvo, antes de poder reaccionar. Cada derrota significaba el traspaso de una preciada manada al patrimonio de Kutulun. Sus caballos blancos, bayos y castaños se multiplicaron hasta que, según se cuenta, llegó a poseer miles. Marco Polo, que aseguró haber oído hablar de sus hazañas en sus viajes, estimó su manada en unos 10.000 caballos. Estas victorias elevaron su leyenda más allá del círculo de lucha. Ya no era solo la princesa guerrera que cabalgaba a la batalla. Era la campeona invicta cuya destreza le había permitido construir una fortuna en riqueza viva. Para algunos era una figura de admiración, para otros de frustración. Cada hombre derrotado perdía más que caballos, perdía el honor ante toda la tribu. Pero la apuesta nunca fue puro afán de riqueza. Al exigir tal precio, Kutulun aseguraba que solo los más decididos se atrevieran a desafiarla, filtrando a los insensatos. También era una manera de mantener el control sobre su destino matrimonial. Ningún padre, ningún khan, podría obligarla a aceptar un matrimonio que no hubiese sido ganado en el círculo. Mientras sus manadas alcanzaban proporciones legendarias, su desafío se convirtió en materia de canciones e historias. Los pretendientes aún acudían, pero lo hacían sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. No porque ella tuviera suerte, sino porque era la mejor. Aunque sus victorias en la lucha le dieron fama en todo el mundo mongol,
El verdadero poder de Cthulhu estaba en la silla de montar donde los juegos se transformaban en combates mortales. Su padre Kaidu estaba constantemente en campaña contra Khanes rivales y Cthulhu no se contentaba con observar. Cabalgaba en medio de la batalla, su armadura ribeteada en rojo, brillando al sol su arco y su lanza siempre activos. Relatos contemporáneos, incluyendo los de Marco Polo, afirmaban que no tenía igual en el arte de capturar enemigos vivos desde el caballo. En el caos del combate señalaba a un jinete, acortaba la distancia a galope tendido y lo arrancaba de la montura de un solo movimiento poderoso, arrastrando al prisionero entre el fragor hasta sus propias líneas. Esta hazaña exigía más que fuerza bruta, pedía precisión, sincronía y la valentía de lanzarse de frente al peligro. Su presencia en el ejército no era meramente simbólica. Kaidu solía confiarle ataques de flanqueo o la toma de posiciones vitales. Los hombres bajo su mando la respetaban no solo por ser hija del Khan, sino porque había demostrado una y otra vez su valía en combate. Los guerreros luchaban con más ardor al verla cerca, inspirados por una comandante que podía superarlos en el deporte y equipararlos en la guerra. La fusión de sus reputaciones, campeona de lucha y arma viviente en la estepa, creó una imagen única. Cthulhu no solo era un símbolo, sino una fuerza real que encarnaba el espíritu mongol. No todos compartían esta admiración. En las cortes de sus rivales, Cthulhu era presentada como una figura peligrosa cuya negativa a las normas matrimoniales y destreza en la batalla alteraban el equilibrio de alianzas políticas. Cada vez que humillaba a un pretendiente o derrotaba a una fuerza aliada de los Yuan, hacía una declaración: la hija de Kaidu no podía ser domada. Para Cthulhu la lucha y la guerra eran dos caras de la misma moneda. Ya fuese en el círculo de arena o en la llanura abierta, las reglas eran simples: superar al adversario, controlar el combate y no ceder jamás el terreno conquistado. La vida de Cthulhu no estuvo marcada solo por sus hazañas, sino también por su profunda lealtad a su padre Kaidu Khan, soberano del Kanato de Chagatai. Kaidu era un líder astuto y determinado, primo y acérrimo rival de Kublai Khan, el poderoso gobernante de la dinastía Yuan en China. Su rivalidad no era solo personal, era un choque por el futuro del imperio mongol. Mientras Kublai abrazaba las formas imperiales chinas, Kaidu defendía las antiguas tradiciones nómadas de Genghis Khan. En esta lucha de alto riesgo, Cthulhu no era solo una hija, era la lugarteniente más confiable de Kaidu. Lo acompañaba en campañas contra las fuerzas de Kublai y contra otros clanes mongoles que desafiaban su autoridad. En el campo de batalla estaba a su lado no solo como guerrera, sino también como consejera, cuyo criterio se valoraba tanto como su fuerza. Su papel político iba más allá del combate. En el sistema mongol las alianzas se sellaban a menudo mediante matrimonios y los rivales de Kaidu, sin duda, veían en Cthulhu una posible pieza de negociación. Sin embargo, su desafío, derrotarla en lucha o no ganar nada, funcionaba como un escudo político, además de una elección personal. Al mantenerse soltera, negaba a los enemigos de su padre cualquier ventaja que pudieran obtener a través de su mano. Esta rebeldía no pasó desapercibida. Las crónicas sugieren que su influencia en la corte era lo suficientemente fuerte como para despertar envidias y sospechas. Algunos la acusaban de sobrepasar su papel, otros de tener demasiado poder en las decisiones de su padre. Pero Kaidu nunca pareció dudar de su lealtad o capacidad. Para él, Cthulhu era parte esencial de su lucha por preservar la independencia y las tradiciones de su rama del imperio mongol. Su cercanía también implicaba compartir las cargas políticas. Cuando las guerras de Kaidu se prolongaban y ponían en tensión los recursos y alianzas del Kanato Cthulhu, estaba allí para negociar treguas, reunir tropas y mantener aliados vacilantes en la causa. Su presencia recordaba a todos que el liderazgo de Kaidu
no se sostenía solo en la sangre, sino que estaba respaldado por una guerrera que encarnaba el espíritu de la estepa. En esos años la identidad de Cthulhu se volvió inseparable de la causa de su padre. No era solo su protectora y campeona, sino también su heredera espiritual, la prueba viviente de que las viejas formas mongolas seguían vivas e invictas. En 1301, el mundo de Cthulhu cambió para siempre. Su padre Kaidu Khan, el gobernante inflexible que había luchado durante décadas para mantener los corazones del imperio mongol libres de la influencia de Kublai, murió tras años de guerra y maniobras políticas. Su fallecimiento dejó un vacío de poder peligroso en el Kanato de Chagatai. La pregunta era inevitable: ¿quién gobernaría? Se dice que Kaidu había considerado a Cthulhu como sucesora. Ella había sido su comandante más confiable, su consejera más cercana, y la hija que mejor comprendía su visión de preservar las tradiciones del imperio nómada de Genghis Khan. Pero la política mongola, pese a su pragmatismo en muchos aspectos, seguía dominada por el liderazgo masculino. Para que Cthulhu ascendiera haría falta más que habilidad y lealtad, habría que superar rivalidades enquistadas y las ambiciones de parientes varones que se veían a sí mismos como herederos legítimos. La crisis sucesoria se volvió amarga. Varios hijos de Kaidu y sus aliados masculinos maniobraron por el poder formando alianzas temporales y rompiéndolas con la misma rapidez. Aunque Cthulhu era profundamente respetada, enfrentó acusaciones susurradas de que su carrera en la lucha y su soltería la volvían inadecuada para gobernar. Algunos veían en su independencia una fortaleza, otros una amenaza para los matrimonios políticos que mantenían unido el Kanato. Aunque no recibió un título oficial de Khan Cthulhu, siguió siendo una fuerza formidable. Comandaba a sus propios guerreros leales y poseía una inmensa riqueza, sus miles de caballos simbolizando no solo su éxito personal, sino su capacidad de recompensar aliados. Jugaba el peligroso juego de la política de la estepa, apoyando o rechazando pretendientes al trono, según le convenía, siempre protegiendo el legado de su padre y la estabilidad del Kanato. Sin embargo, las mismas cualidades que la habían hecho leyenda la convirtieron en blanco. Rivales difundían rumores, unos diciendo que era demasiado dominante, otros que había osado ejercer autoridad igual a la de los hombres. En ese entorno la confianza era rara y la traición una amenaza constante. El sueño de Cthulhu de liderar en lugar de su padre se desvaneció ante las realidades políticas. Un pariente varón Dua Khan emergió como figura dominante consolidando el poder. Aún así, Cthulhu conservó su autonomía y su influencia, continuando a moldear la política del Kanato entre bastidores y sin renunciar jamás a la independencia que había definido su vida. En los años posteriores a la muerte de su padre, siguió siendo una figura imposible de ignorar en la estepa mongola. Aunque nunca tomó oficialmente el título de Khan, su riqueza, su habilidad militar y sus leales seguidores le aseguraron un poder real. Cabalgaba en campañas cuando era necesario, resolvía disputas entre sus aliados y mantenía un grado de independencia raro para cualquier noble mongol, especialmente para una mujer. Sus vastas manadas de caballos seguían siendo un símbolo vivo de su invicta carrera en la lucha, y le otorgaban tanto peso económico como la capacidad de sostener guerreros en tiempos de guerra. Incluso el Khan, que ahora gobernaba el Kanato de Chagatai, trataba con cautela a su alrededor. Ella no era una princesa común a la que se pudiera mandar, pero junto con la influencia llegó el peso del rumor. Algunos afirmaban que finalmente se había casado, quizá por razones políticas, aunque nunca se confirmó tal unión en las crónicas. Otros susurraban historias más oscuras fabricadas por rivales, que había tomado amantes en secreto o incluso que conspiraba contra su propia familia. Ninguna de estas historias fue probada, pero en la estepa un rumor podía ser tan letal como la espada.
Sus últimos años estuvieron marcados por alianzas cambiantes en un paisaje político turbulento. La gran unidad del imperio mongol hacía tiempo que se había fracturado, y el Kanato de Chagatai afrontaba tanto rivalidades internas como amenazas externas. Jutulun, siempre estratega, jugaba con cuidado prestando su fuerza allí, donde podía preservar su posición y proteger a su gente. Las circunstancias de su muerte hacia 1036 están envueltas en misterio. Algunas versiones dicen que fue víctima de una enfermedad. Otras insinúan un asesinato sugiriendo que su independencia finalmente la había convertido en un peligro demasiado grande para los hombres en el poder. El viajero veneciano Marco Polo, que había oído hablar de sus hazañas en los dominios mongoles, no dejó registro de su final, solo de su asombrosa vida. Sea cual fuera la verdad, la leyenda de Cthulhu no se desvaneció. Permaneció en la memoria de su pueblo como la luchadora invicta, la guerrera intrépida, y la mujer que jamás pudo ser sometida, ni en el matrimonio, ni en la política, ni en el combate. Siglos después, su historia inspiraría personajes en el arte y la literatura, su espíritu cabalgando eternamente bajo el cielo azul eterno que había servido toda su vida. Incluso siglos después de su muerte, el nombre de Cthulhu sigue cabalgando en los vientos de la estepa. En Mongolia, Asia Central, y más allá, se la recuerda como una figura que desafió las expectativas viviendo según sus propias reglas, en un mundo donde el poder se medía normalmente por la fuerza de los brazos de los hombres y las alianzas que forjaban. Ella demostró que una mujer podía inspirar tanto respeto como temor, no por excepción, sino por maestría. Su leyenda como luchadora invicta se convirtió en el eje central de su historia. Ni un solo hombre la venció jamás en el círculo, y su apuesta 100 caballos por cada derrota la transformó en una de las figuras más ricas y temidas de su tiempo. Esta hazaña la hizo única entre los descendientes de Genghis Khan, combinando dominio atlético con astucia política. En la tradición oral mongola, Cthulhu es recordada junto a los más grandes guerreros de su época. Se la celebra por su lealtad a su padre, su destreza en batalla y su negativa a ser utilizada como una pieza en los juegos de matrimonios políticos. Canciones populares y relatos la recogen como el ideal de la mujer mongola fuerte e independiente que encarnaba tanto belleza como ferocidad. Su historia también viajó mucho más allá de la estepa. Los relatos de Marco Polo llevaron su fama a Europa, donde su imagen se mezcló con leyenda y mito. Con el tiempo, su vida inspiró obras de ficción e incluso de ópera. El ejemplo más famoso es el personaje de Turandot en las obras teatrales y en la ópera de Puccini, aunque estas versiones distorsionaron mucho su historia, transformando su desafío de lucha en enigmas y su herencia de la estepa en una fantasía exotizada. Los historiadores modernos han intentado separar el hecho de la exageración. Aún así, incluso los relatos más prudentes la dejan como una figura extraordinaria. En una época en que muchas mujeres de poder estaban confinadas a la política de la corte, Cthulhu dirigió guerreros en batalla, dictó los términos de su propio destino matrimonial y acumuló inmensas riquezas, todo mientras permanecía ferozmente leal a las tradiciones de su pueblo. Hoy la historia de Cthulhu se enseña tanto como historia como inspiración. Es la prueba de que el imperio mongol, a pesar de su liderazgo dominado por hombres, tenía espacio para que mujeres extraordinarias se alzaran gracias a la fuerza, la astucia y el valor. Su vida fue una declaración llevada a través de los siglos. La fuerza no conoce género, y la libertad vale más que cualquier corona.